Bienvenida, jefe, buen día. Buen día, buen día. Estamos listos para iniciar el primer culto de este día. Iniciemos nuestro culto saludando a todos los que están conectados. Un abrazo en la distancia a los hermanos de Buenos Aires, de Argentina y de todo lugar donde estén conectados. De Europa también están los hermanos ahí reunidos, los alemanes, los ingleses, los franceses, los italianos. Están reunidos, gracias a Dios. Buenos días, mi señor. Buenos días, Pastor Jordán. A todos nuestros hermanos, como decía nuestro Señor, todos los que están conectados a este culto en esta mañana, tengan muy buenos días, otros tengan muy buenas tardes, pero a todos dándole gracias a ustedes y nosotros, esperando las bendiciones de su palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. De manera que reciban un saludo muy cordial de este lugar. buongiorno por la mattina, per la mattina, a las 10 horas, a los hermanos de Italia y todos los otros lugares. Gracias. Antes de nada, un privilegio siempre, Señor, de estar frente a Él. Un saludo cordial, mi Señor, un saludo afectuoso a todos los hermanos, a la familia de Cristo de Respuesta. Ya siempre esperando con ansia, Señor, las bendiciones suyas. Todos conectados. Buenos días, hermano. Iniciemos nuestro culto, continuando con los de ayer, que son... Es bueno que repitamos algunas cosas y aumentemos otras. Por ejemplo, camino para llegar a hombre luz comienza con obediencia, fidelidad y palabra para ser palabra viva, hasta llegar a ser hombre luz. El hombre luz es la máxima aspiración nuestra, pero tiene dificultades de toda índole. Y hemos venido hablando de las pruebas materiales. Y es hora que empecemos a saltar un poquito para arriba a las intelectuales para llegar a las espirituales. Así que echémosle por ahí. Ayúdame con la guianza suya, Señor. Sí, Señor, porque para llegar a ese hombre luz, Señor, como decía yo, a lo intelectual, Señor, precisamente creo que las trabas que es una de las trabas de la intelectualidad, Señor, que le estorba, Señor, para llevar a un nivel superior, Señor, para poder avanzar, para llegar a ese hombre luz. Muchas personas pueden pensar, Señor, que siendo intelectual, una mujer, una persona preparada, va escalando posiciones. Sin embargo, acá es lo diferente. Hay que dejar todas esas cosas para poder avanzar, para crecer al hombre luz, Señor. Eso es lo que se manifiesta acá, porque al llegar a bajar ese nivel, sacar todas esas cosas que le estorban, Señor, a la intelectualidad, esos conocimientos, le estorban, Señor, para llegar a avanzar a ser un hombre luz, Señor. Hasta donde yo entiendo lo que dice Mario, no estoy de acuerdo, porque habla de entre más ignorantes, mejor. Y parece que Dios no es
partidario de la ignorancia. Claro que sí, señor. Yo no me refería a eso, simplemente que, como me dice, hay que despejarse de todos esos conocimientos que son negativos, no, señor, para llegar a la ignorancia de ninguna manera, porque lo que es en Dios es inmenso, señor. Lo que Dios quiere es una preparación, digamos, espiritual para crecer, señor. Yo me refiero a todos esos conocimientos que uno trae, señor, y que para poder avanzar, señor, en el conocimiento, que es otro nivel, señor. Quizás sería, Jefe, un intelectual, uno de los sinónimos de intelectualidad o de intelectual es erudito. Y un erudito es un amplio, un profundo conocedor, cual se desarrolla tocando diferentes tópicos. Yo tengo un texto en Eclesiastés, en el capítulo 18, no sé si me permiten darle lectura a ello. Eclesiastés capítulo 1, el verso 18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Pareciera incongruente lo que dice, lo voy a volver a repetir, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Y por eso digo, pareciera incongruente por lo que están diciendo, por lo que dijo Mario también. Sin embargo, está en la escritura eso y no sé a qué se referirá. Pero vuelvo a repetir, un intelectual es un erudito, y un erudito es un amplio conocedor del tema, un profundo conocedor de las cosas que dice. Sí y no. No quiero contradecir lo que dicen los textos, pero un intelectual es una persona de profundo conocimiento de una materia. Eso, en vez de ser intelecto, es mito, porque un mito está basado en una realidad que le hicieron una leyenda, pero el mito tiene su realidad, tiene su lugar seguro, firme, sólido. Mito es una leyenda arrancada de una realidad exagerada. El mito es la realidad exagerada. Y la mitología dominó el intelecto durante miles de años. Si usted sabe, desde antes de Jesús, la mitología era de boca a boca, porque no había escritura. Y se desarrolló la vida de Abraham, etcétera, de los patriarcas, de los padres de la mitología. Y por ahí apareció Adán, apareció Enoc, y todos lo mitalizaron como un mito nacido en una realidad. Inclusive hicieron mito la presencia de Dios en la tierra. Y por eso no estoy muy de acuerdo, aunque los libros han dicho lo que leíste, cortando derecho, no bifurcando la verdad, sino cortando derecho. Y es claro, ahí es donde tienen razón.
No sé si me entienden ustedes. Me están mirando con cara de pocos amigos. Bueno, mi Señor, está además en nuestro mensaje el Señor que decía que la intelectualidad no conviene, sino la sabiduría de Dios. Ahora estamos mirándolo de ambos lados, que es necesario obviamente la intelectualidad, o sea, el conocimiento, lo que se ha adquirido acá, a través de colegios, universidades, uno lee, qué sé yo, adquiere conocimiento. Como por ejemplo, como a donde quiero llegar es ese ejemplo de Pablo. Pablo fue un gran conocedor, ¿no? En resumida cuenta, era doctor, no lo sirvió para servir a Dios, lo dejó, no se desprendió totalmente, sino como dice, como base, como cierto, como raíz. Y en base a ello se alimentó y llegó donde llegó, porque ya la sabiduría de Dios obviamente que es diferente, pero tiene sus bases, digo yo, ahí en ese conocimiento básico, reitero, en la intelectualidad. No sé si estará bien, mi Señor, así lo veo, que es necesario, Señor. No, el intelecto es necesario. Y yo quiero cambiar el intelecto por mente. La mente de uno hasta ahora no se ha medido el alcance, la capacidad que tiene. Por eso están las lenguas, los idiomas, y arrancan de a veces, bueno, arrancan de casi todos los idiomas para que el intelectual comience a saber lo que dicen las palabras. Entonces, una palabra puede ser, se me ocurre Eli, lama sabachthani, que habló Jesús, porque Jesús sabía 5 idiomas y habló en un idioma que era un idioma común, porque Eli, lama sabachthani era griego y había muchos judíos que sabían griego, sin embargo, ellos se equivocaron y sacaron, está llamando a Elías. Y le metieron una mala interpretación, Señor, ahí. un mito. Un mito. Sí, Señor. Porque ellos fueron el que querían ir a la base, Señor, de lo que estaba expresando Jesús, Señor, con ese mito que ellos, Señor, agarraron ahí a la expresión que él decía, porque ellos cambiaron lo que quería decir, porque él decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, ellos, Señor, vuelven no encuentro la frase, Señor, pero usted dice al mito, Señor, a ese conocimiento que ellos tenían, Señor. Claro, usted insertó la palabra intelecto y nosotros la copiamos. Debió haber dicho mente y hubiera sido más fácil la explicación, porque en realidad intelecto es la aclaración de la palabra, llegar a la raíz de la palabra. Y nosotros no estamos capacitados para hacer en este culto un intelecto. Quizás podamos tener un poco por algunas palabras, pero ser intelectuales nos falta. Y generalmente cuando hablamos intelectualmente somos rechazados por los oyentes. Sí. Claro, Señor. Claro. Señor. Sí. Jefe, yo quiero resaltar
la erudición o el conocimiento, el intelecto, como se lo quiera denominar, al maestro de 2021 años atrás. Porque él, siendo joven, a un niño, se puso de tú a tú y fue superior incluso, y la escritura dice ahí relatando, los doctores de la ley. O sea que los doctores de la ley no eran cualquier ignorante, no eran cualquier palurdo. Sin embargo, la capacidad mental, intelectual, de sabiduría, de inteligencia que tenía Jesús fue superior a la de ellos. Obvio. Obvio, porque Jesús venía de la raíz y le dijeron a él, dices cosas que nosotros no entendemos, porque los doctores son dados a aclarar lo que hablan, pero Jesús decía cosas que ellos no entendían, porque hablaba más allá de la materia. Sí, Señor. Hablaba un lenguaje. Y también, gente, si los exenios fueron los maestros de Jesús, entonces esa escuela de los exenios era pues superior a la intelectualidad de aquel entonces, que estaba por encima de la capacidad de los doctores de la ley. Obviamente era así. Los esenios eran lo que para nosotros vendría a ser la Sorbona o alguna de las universidades de renombre mundial. Sí, Señor. Con razón, Señor, él se fue a donde ellos, Señor, porque para aprender todos esos conocimientos que él tuvo, Señor, allí, para después, cuando llegó el momento, ya preparado, Señor, con ese conocimiento. Jesús se crió con los esenios, Sí, o sea, con la creme sí, de la sabiduría. Señor. Claro que sí, Señor. Entonces, cuando ya él se vio preparado, Señor, fue cuando ya él salió y se fue. Claro, cuando Jesús se dio cuenta que no le iban a enseñar más los esenios a los 12 años, se fue a hablar con los doctores de la ley y los esenios se quedaron pasmados de la sabiduría de Jesús que no tenían ellos en sus escritos, si es que tenían escrito. Claro, como dice usted, pues mi Señor, él se fue a un nivel mucho más arriba de lo que se podía aprender, Señor. Claro, porque Jesús no solo explicaba las palabras, pero sabía la raíz, la base, la vida de la palabra. Grande, Señor, porque eso es lo que hemos venido viendo durante estos cultos, que usted, de una sola palabra, Señor, usted nos ha llevado a otros niveles, Señor, porque nos ha ido mostrando, como dice usted, de la raíz, de lo que el significado de esa palabra que usted nos ha Claro, dado. toda palabra tiene vida, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Y hay que saber de dónde viene la vida. Sí, Señor. Porque nosotros tenemos la vida en el corazón. Pero si no hubiera un torrente sanguíneo, el corazón latiría en vano. Sí, Señor. Porque es la sangre la que hace que el corazón haga tic-tac y derrama por el torrente sanguíneo, por las venas, por las arterias, por los vasitos capilares. Derrama la vida de la cabeza a los pies. Pero si nos vamos a mirar la vida, no va de la cabeza a los pies al disparate. Va por cañitos, va por tubos, va por acequias. Y la velocidad, la potencialidad que tiene el oído, por ejemplo, no lo tiene la lengua, y etcétera, ¿no? Cada uno tiene su propio control de poder de vida, y lo que tienen las piernas no lo tienen los brazos, no lo tienen las orejas, los oídos.
cada uno tiene su propio su propia vida, su propio poder, y el conjunto de poderes da lo que llamamos el individuo, Sí, señor. el cuerpo. Sí, señor. Y el cuerpo suyo no tiene la capacidad del mío, y etcétera. Sí, señor. Cada uno es un individuo y tiene su propia dosificación. Sí, señor. Más o menos así explicado a los campesinos, ¿no? Es que la forma que nos entendemos. Pero sí, qué sabiduría de Dios, Señor, porque con la conformación del cuerpo y darle a cada cosa la necesidad, lo que va a necesitar para realizarse, Señor, en su movimiento que tiene el cuerpo, Señor, para que uno no pueda ocupar un lugar que no le corresponde, sino que todo está perfectamente regulado, Señor, como dice usted, a cada uno le da esa oportunidad de cómo pueda accionar, Señor, el cuerpo, corazón. Este dedo, por más que sea el mismo que el de acá, no actúa igualmente, Señor, porque tiene otra función, aunque está en el mismo cuerpo, pero tiene otra función, Señor. La verdad, la sabiduría de Dios es inmensa, Señor. Hay, por ejemplo, el orín en nosotros es un desperdicio y lo botamos por nuestro miembro viril. Sin embargo, el orín es saludable, milagroso. Es una medicina que atañe, afecta a todo el cuerpo. Y si nosotros le echáramos orín a los ojos, ¿cómo reaccionaría? Entonces, el cuerpo bota eso porque no le sirve, pero es útil, sanador, milagroso, medicinal. Y el excremento igual. Señor, La transpiración, la saliva, los mocos. mío, Señor. Si lo vemos desde ese punto de vista, qué creación más perfecta, Señor. Nada está al desperdicio. O sea, todo tiene una utilidad increíble, Señor. Es increíble lo que, como usted decía, también tenemos 6.000 millones de células, cada uno una función. Ahora, lo que usted decía, por ejemplo, lo mínimo que uno hace tiene una determinada función. Decíamos, ¿no? Esto sirve para cierta cosita, el oído para cierta, una función específica, una labor. Juntos hacen ese magistral hombre. Esa es la mirada, Claro. Señor. Por ejemplo, en la mano tenemos 5 dedos. Sáquele usted dedo gordo a la mano y la mano no va a hacer lo que tenía cuando tenía el dedo gordo. Sí, Señor. No va a hacerlo porque va a tener esto. Sí, Señor. Y cómo hace el puño, no sé. Y en todos los aspectos Sí, es Señor. así. Por La razón- misma sangre, Señor, perdón. La misma sangre, Señor, tiene cuántos elementos que la conforman, Señor. Sí, Nosotros la señor. vemos roja nomás, el líquido, pero vista a un microscopio, Señor, se empieza a mirar cada componente que hace la sangre, Señor. Y cada Claro, la componente- sangre es roja para nosotros y el 60% de la sangre es blanca, es agua. Agua, sí, Señor. Sí, Señor. Y tiene características propias de la sangre, pero la sangre suya no es igual a la mía. Sí, Señor. Es igual. Tiene grupos Sí, Señor. y la sangre del perro, del gato, del toro es roja también, pero no se parece a la nuestra. Señor. Sí, Señor. Porque cada una cumple una función específica. Claro. De acuerdo al lo que va a cumplir ese cuerpo, Señor. Claro que sí.
porque como usted decía, Señor, ningún cuerpo es igual al otro, porque cada uno tiene su propia función que desempeña aquí en la tierra, Señor. Así es la cosa de fácil de explicar. Ahora comprenderlo. Decía mi Señor, en realidad, si lo vemos por ese lado, que es la realidad, no necesitamos de afuera nada, de la ciencia, de la medicina, es autosuficiente, si lo empleamos, por decir, usted decía, la salivita, tiene una determinada función. Por ejemplo, he visto, Señor, que la saliva para rejuvenecer se ponen. El vicio buenísimo. La mamá al Sí, chiquitito, Señor, pone a su pecho. fue como le da la saliva, Sí, sí. la leche del seno. Señor, con razón No dice- solamente es alimento la leche del seno, Sí, Señor. es salud. Sí, Señor. Sí. Con razón, Señor, dice usted, hay de aquel que extirpa algo, algún miembro de este cuerpo, Señor, porque le está quitando algo a la perfección de ese cuerpo, Señor. Claro, Con razón, Dios se lanza contra eso, Señor. Hay de aquellos que extraen algún miembro del cuerpo, Señor, porque lo deja, como decía usted, me sacan este dedo, ya no va a funcionar la mano como debería ser. bueno, dejémoslo a él con el pesimismo y nosotros vengamos al optimismo. Todos los miembros de nuestro cuerpo, todos los miembros. Si nosotros tenemos un dedo tiene coyuntura, tiene nervios, tiene huesos, pero si no se mueve un dedo queda tieso. Vaya usted a hacer lo mismo que hacía cuando todos los miembros funcionaban. Sí, Señor. No se hacen. Sí, Señor. En el ojo tiene niña, tiene iris, tiene un mundo de cosas y ve. Sí, Señor. Si el ojo no tiene retina, no ve. Sí, Señor. Y aunque está perfecto ahí, yo he visto ciegos, por ejemplo, el hermano Alberto Heredia, los ojos eran perfectos. Yo entonces los miraba y eran ojos claritos, café claro. Y cómo no ve, pero no veía. Sí, Señor. Le faltaba una cosita muy chiquitita dentro, el iris. Y ya está. Decía usted, mi Señor, también que, por ejemplo, hay mucha gente que se hace extirpar. ¿Cómo se llama esto? ¿La riñón? No, no tampoco. Una cosa que aparentemente no tiene ninguna función, no me acuerdo. Y también se están haciéndose, Señor, en este último tiempo, hacerse cerrar el ombligo. Si supieran que cada uno tiene una función específica importante, yo no sé dónde los llevará esa mente, digo yo, los intelectuales. Claro. Porque se hacen sacar, Señor, por aparentar, qué sé yo, más bonita, no sé, pero se van haciendo extirpar muchas cosas, Señor. Y usted decía, un pelo, un pelito, Señor, que tiene una función tan importante y que se haga así, por así sacar, extirparlo, estaría muy bien. Dentro de la nariz, Eso por Sí, ejemplo. Señor. en los huecos en la nariz, tiene pelos. Sí, Señor. ¿Para qué tiene pelo en la nariz? Sáqueselos. Yo me he sacado los pelos con pinza y le recomiendo a cualquiera que quiere saber lo que pasa cuando no tiene pelos dentro, sáqueselos.
No funciona la nariz como debe. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque por algo están ahí, Señor. Los oxígenos, los olores, los calores, las temperaturas no son la misma con la nariz. Y teniendo todo, usted ve con los ojos. ¿Y por qué tiene párpados que no atienden a la voluntad los párpados? Hacen su propia labor y se mueven así. Porque si no se mueven, usted no mira. Cada pestañón es una agua enreda. Una lubricación. Lo limpia, lo humedece, le pone agua. Y así ve. Y mil cosas que podemos hablar y gastar la mañana en eso para decir, hoy ¿cómo sabe? No sabemos. Apenas hemos imaginado. Sí, Señor. Porque usted tiene pelos en la cabeza. Sáquese los pelos, pues, que no le quede ninguno. Y vamos a ver si va a funcionar la cabeza, el cerebro, la materia gris, le va a funcionar sin pelo. Señor. ¿Cómo está todo, Señor, ordenadamente en el cuerpo, cumpliendo una función específica, Señor? Lo que admiro, Señor, la sabiduría de Dios, Señor, para colocar cada cosa, Señor. Si nosotros nos sacáramos los bigotes, pucha que seríamos feos de mirar. Pero, Señor. Sin embargo, los arreglamos, los recortamos de acuerdo a la necesidad del ojo, del oído, de la nariz. Y así. Tiene una labor pues, importante, Señor, porque usted dice muchas veces, el hombre tiene que tener bigote, dice. No, porque usted sabe que eso tiene una razón de ser, de estar ahí, pues, Señor. Una vez me dijo a mí que yo llegué, me lo referé, le hice caso a la madre mía, sácatelo, yo le hice caso, llegué aquí y me miró usted así y me dijo, ya le pelaste. Le digo, ¿te sacaste los bigotes? Solamente los hombres, me dijo, tienen bigotes. Ya con eso ya me liquidó, pues, Señor. Yo quería que crezcan hace rato. Pero es que tienen una razón de ser, Señor, cada cosa. Qué sabiduría de Dios, Señor, lo que a mí me admira, Señor. Con razón. Usted abre un ropero. Sí, Señor. No ve con los ojos, ve con la nariz. Sí, Señor. ¿Quién estuvo aquí? Por el olor. Sí, Señor. Y no se equivoca. Sí, Señor. Así es siempre. Bueno, hablemos del culto. Semejante culto que estamos teniendo, Señor. Hablemos del Jefe, culto. volviendo un poquito al intelecto, para ser un general como era el apóstol Pablo, en aquellos tiempos se los instruía y se los enseñaba en los haceres de la lucha, de la estrategia, de todo eso, como ocurre también ahora, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, que no conoció a Jesús en la carne, sino que él dice que lo conoció en el Espíritu, lo consideró tan sabio, tan inteligente, tan erudito,
que él reconoció, y menos mal que está escrito ahí, que todo lo que él sabía, que todo lo que él conocía lo consideraba estiércol ante el eminente conocimiento de Dios, ante la eminente sabiduría que tenía Dios. Y entonces, tal vez por eso, y ustedes hablaban del cuerpo, y el apóstol Pablo en sus epístolas también nombra a la parte del cuerpo que nosotros como miembros del cuerpo tenemos que estar unidos coyuntura por coyuntura se explaya en ello. Pero a lo que quiero llegar finalmente es cómo él, sabiendo lo que era Jesús, dijo: tened la mente de Cristo. O sea, se refería a esa mente superior que tenía todos los conocimientos, que tenía toda la sabiduría, que tenía toda la inteligencia, y que eso él veía que era conveniente para los que creían en la palabra, ¿verdad? Sí, Pablo era intelectual, era un hombre muy estudiado, un hombre que sabía lo que decía y cómo lo decía. Al toparse con Jesús, empezó a estudiar a Jesús y lo estudió paso por paso hasta convencerse de que como Jesús no había otro en la tierra, y lo consideró Dios hombre. Él fue el primero que, con la sabiduría que tenía Pablo, vio a Jesús, y ya lo dijiste tú, no me gusta repetir la frase, pero consideró estiércol lo que él sabía comparado a lo que Jesús no explicó lo que sabía Jesús, sino que Pablo entresacó frases, enseñanzas de Jesús, y descubrió a un hombre súper poderoso, súper sabio. Sí, Señor. Lo estudió hombre, y una palabra aquí, una frase allí, una enseñanza para allá, una experiencia por acá, conformó a Jesús en la mente de Pablo superior a todo lo que conocía. Por eso dijo: pucha, lo que yo sé es hediondo comparado con lo que sabe Jesús. Por eso lo considero su Dios. Sí, Señor. Llegó a... Porque a mí me pasó lo que a Pablo. Yo estudié a Jesús hasta donde los escritos están sobre el hombre. Y un hombre que ayuna 40 días, día y noche. La Biblia no dice que durmió o que descansó, sino que ayunó 40 días y descendió de ayunar 40 días a sanar enfermos. Y yo, que tengo el don de sanidad, sé lo que cuesta sanar un enfermo. Y Jesús, 40 días ayunando, descendió y sanó enfermos, predicó, y no se dice que él se sintió cansado. Sí, Señor. Un hombre común no puede hacer eso. Sí, Señor. Y a mí me convenció, Jesús es más que un hombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Para estudiar un poquito, para aclarar un poquito al apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre entendido, era un romano que sabía lo que decía. Sí, Señor. Sí, Claro. Y lo que vemos ahora, mi Señor, en realidad hay mucha gente, muchos escritores, conocedores de ello, estudian, hacen libros, editan, qué sé yo,
y encuentran que al final no saben nada. O sea, ese es conocimiento que han adquirido, que se yo, en la universidad, pero encuentran que hay otro más. Y yo creo que le sucedió como a Pablo, sucedió creo a todos aquellos que están en esa búsqueda. Bah, no me sirve esto, hay otro y encuentran. Ahora obviamente que ahí aparece una sabiduría que venía de Dios. Entonces encuentran no lo que he aprendido, lo que he estudiado, lo que me he esperado en el colegio, en todo, sea donde sea, y encuentran la sabiduría de Dios y queda nada, y recién empiezan una nueva mentalidad, un nuevo conocimiento, una nueva manera de ver la vida. Oh, Dios. Bueno, con una nueva mentalidad. Pongamos, por ejemplo, a usted que estaba hablando. Un hombre que habla de la composición del hombre, de la carne, de los nervios, de los huesos, de la médula del que va por el centro de los huesos. Usted habla con propiedad de la sabiduría que otros lo quedamos mirando, ¿cómo sabe? Y habla de las estrellas y lo que pasa en las estrellas y lo que pasa con los muertos y lo que pasa con los que están allí, con los que son eternos. Habla de todo con propiedad y lo quedan mirando y dice, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Sí, Señor. Le hace tilín la cabeza, es más que un hombre. Sí, Señor. Amén, Sí, amén, Señor. Señor. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, Señor. Es lo que descubrimos de usted. No es un charlatán barato, es un hombre que sabe mesurado con contundencia lo que dice. Sí, Señor. Sí, Señor, y eso es lo que vemos nosotros ahora, Señor. Claro. Entonces lo que nace en nosotros es admiración. Sí, Señor. ¿Cómo sabe tanto? Sí, Señor. Y lo seguimos buscando. Habla de espíritu, de materia, habla de... Este hombre es extraordinario. No es un hombre común. Y por ahí lo acerca a Dios, porque sabemos o nos imaginamos que Dios sabe todas las cosas. Sí, Señor. Sí, Señor. Obviamente, pues, Señor, que es lo que estamos viendo en esta hora, al menos, por eso yo le decía, Señor, yo me quedo silente, pero, Señor, de ver tanta sabiduría, Señor, que no lo había escuchado a nadie explicar de esa manera, como lo he visto ahora, Señor. No es que recién puede decir, bueno, ahora yo lo veo a Dios. Yo desde el primer día que lo vi, mi alma supo quién era usted. Pero esa sabiduría, Señor, tan inmensa que va despertando, inclusive a nosotros mismos, Señor, nos lleva para admirar y en base a esa admiración ir siguiéndolo, Señor, para alcanzar, no sé, un poquitito de esa sabiduría tan inmensa, Señor. Porque tener la mente de Cristo, Señor, no es... Hay un hombre poderoso mundialmente y ha traspasado años. Le cito, el alemán, el nazi. ¿Cómo se llama? Bueno, Stalin era un hombre muy sabio. Hitler era un hombre muy sabio. Y ese poder, ¿de dónde lo sacó? Hitler lo estudia usted, era un simple cabo de la guardia alemana. Un simple cabo que mandaba sobre unos cuantitos y llegó a ser mundial. Casi el emperador del mundo, Señor. La sabiduría, la inteligencia, la materia gris, la mente,
extraordinario. Sí, Señor. Y él preso, porque lo metieron preso, cuando salió de ahí, salió para ser el emperador. Sí, Señor. De estar en la cárcel, salió para ser el emperador y dominó al mundo. Sí, Señor. Si no se pone en contra del pueblo de Dios, hubiera sido el emperador del mundo, pero se puso en contra y dijo, mataré a todos los judíos. Y Dios le dijo, epa, hasta ahí nomás, ese pueblo es mío, y lo detuvo. Sí, Señor. Pero ¿cómo? Y terminó loco, alimentado, vestido, peinado, lavado, bañado por una mujer. Sí, Señor, si me permite, en mi ignorancia, Señor, ¿cómo adquirió ese hombre tanta? ¿Vio? Entonces, esa grandeza es lo que lo hace superior a uno. Y ahora sí habla de las cosas de Dios, habla de los ángeles, de los arcángeles. Dice, pero este no es un hombre. Sí, Señor. Y ahí va a la adoración del Dios hecho materia. Sí, Señor. ¿Cómo no, Señor? Y así ¿Cómo no? nosotros podemos dar gracias a Dios y de qué manera de ver estos cultos que Dios nos ha dado, que no se predican en un púlpito de cualquier organización religiosa. No se Sí, predican. Santo Dios, Señor. Pero lo tremendo, Señor, el privilegio es que todo esto que usted nos está diciendo, Señor, hay una aceptación dentro de nosotros, Claro. Señor. Claro. Hay una aceptación dentro de nosotros, Señor. Que tal Porque vez es el ahora- alma la que cree. Pues. Sí, Señor. Si no lo entendemos para manifestarlo, pero está dentro, Señor. Y me hace recordar una frase del Señor 2000 años. Pedro, lo que no entiendes ahora, más allá lo vas a entender. Y creo que eso es lo que está sucediendo con nosotros, Señor. Porque esto para mí es inmenso, pero hay una aceptación dentro de mí, Señor. Y una mínima expresión suya se ha pasado por alto, Señor. Y Es grande. por ello, Señor. Gracias por Es ello. grande Dios. Grande, Señor. Sí, Señor. Gracias. Salud, mi Señor. Quiero volver sobre Pablo, jefe, porque él admiró tanto al maestro de 2021 años atrás y a lo mejor eso fue lo que le reprochaba a los discípulos, porque parece que los discípulos se quedaron con el crucificado. Pero Pablo, contrariamente a lo que los discípulos decían, él dijo, y menos mal que está escrito, a mí me da la impresión de que él quería que Jesús viviera, por eso dejó escrito, yo predico al Cristo, pero no al crucificado, sino al que fue sacado de la tumba. Porque Cierto. me da la impresión, como usted dice, que él admiró a ese Dios hombre, dice, si yo no creyera que Jesús viviera, vana sería mi predicación. Entonces él no creía en el crucificado, en el resucitado. No. Ni en el crucificado tampoco. Sí, Señor. No creía en el resucitado porque para resucitar tenía que morir. Y Jesús fue crucificado y murió en la cruz. No murió. Sí, Señor. No murió en la cruz. Sí, Señor. No lo sepultaron. Sí, sí. Señor, sería por... Porque si no murió, no pudo resucitar. Sí, Señor. Sí, Señor. Y si murió, no se
comprobó que resucitó. Hablaron, hicieron una historia que nos llegó a nosotros, pero en la hora de la verdad, aquí estaba equivocado yo, como la equivocación. Jesús no murió, porque si hubiera muerto, ¿dónde estaba la vida? Sí, Señor. Y Él era la vida. Ya. Y si Jesús no murió, no pudo resucitar, Sí, Señor. porque resucitan los Sí, muertos. Señor. Y Jesús no murió, Sí, Señor. Él mismo lo dice. Sí, Señor. Y la prédica del Evangelio es que Jesús vive, Sí, Señor. vive. Y después nos echan un balde de agua. Murió clavado en la cruz. Cristo Santo, ¿vive o muere? ¿Cómo es la cosa? Claro que vive, Señor. Claro que vive, Señor. Si Él murió, gloria a Dios, resucitó. Porque murió. Pero si no murió, ¿dónde iba a resucitar? Sí, Señor. Y Él dice, crean en mí y ustedes resucitarán. Está bien. Esa es verdad. Y yo creo en un Dios llamado Jesucristo. Y me va a resucitar porque yo me voy a morir. Estoy viviendo de ya por unos 26 años siquiera. Así que voy a morir y voy a resucitar para mirarlo a Él cara a cara y decir, tú me confundiste un tiempo hasta que entendí. Sí, Señor. Sí, Señor. Y no le digo a los hermanos porque o los saco rebelde Bendito Dios. Señor. y hablando y blasfemando, que es lo que temo. Sí, Señor. Porque si blasfeman no hay perdón. Sí, Señor. Por eso no les hablo. Bendito Dios, Señor. Oh, Dios. Señor, tengo la pregunta a flor de labios, Señor. Por eso fue que Pablo dijo, yo no conocía a Jesús en la carne, sino en el Espíritu. Gloria a Dios, Señor. Claro que sí. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. En la carne yo veíamos Julio Alvarado. En el espíritu soy acción y Sí, movimiento. Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, Mi Dios. Señor, usted decía hace ratito que Pablo lo estudió a Jesús. Lo estudió cada movimiento, lo estudió cada palabra, cada gesto. Entonces, Pablo lo llegó a admirar tanto a Jesús que se metió en Jesús o metió a Jesús en él, Señor. Eso es más correcto. Sí, Señor. Lo metió a Jesús en él. Entonces, ahora, Señor, en este tiempo, si lo admiramos a usted, entonces vamos a meterlo a usted en nuestro cuerpo, Señor. Lo vamos a meter a usted dentro nuestro y empezaremos a hacer como usted siempre nos ha dicho, Señor, haciendo las obras que usted hace. Claro, cuando Pablo metió a Jesús dentro, hizo lo que Jesús hacía. Sí, Señor. Y ahora meten al actual y harán lo que él Sí, hacía. Señor. Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Que esa es nuestra finalidad, Señor. Claro. La finalidad de nosotros, Sí, Señor. haciéndolo individual, Señor. Mi finalidad es esa, meterlo a usted dentro mío, Señor. Para actuar, hablar, Sí, Señor. hacer las obras que usted Revelarlo a hace, usted, Señor, porque eso es lo que sale, lo de adentro se ve, Señor.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque ya usted está Es dentro nuestro, Señor. para que seamos un Sí, solo Señor. cuerpo, Sí, Señor. Gloria a Dios. un solo Sí, cuerpo, Señor. una sola Sí, carne. Señor. Sí, Por eso Señor. nos habló de que cada cosa en el cuerpo tiene un objetivo, Señor, y nos está hablando de esto, Señor, de que cada miembro tiene una labor que realizar dentro del cuerpo, Señor. Qué grandeza, Señor. Oh, Dios. Porque usted no se detiene ni un momento, Señor. Es acción, es movimiento. Siempre está en constante movimiento. Va una cosa, otra. Me imagino en mi mente a ustedes. Abren la puerta un poquito y miran para adentro y la cierran. Se asustan Sí, Señor. de lo que hay adentro. Sí, Señor. Sí, Señor. Por no ser blasfemos, por no ser... Sí, Señor. Entonces abrieron la puerta. Y casi. Bendito su nombre, Señor. Oh, Dios. Así que por nada más terminemos. Gracias, Señor, por este culto, Señor. Gracias. Privilegio de estar ante su presencia, Señor, en esta hora. Y pasar hora y media Sí, Señor. en mi haber 10 minutos. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero 10 minutos de eternidad, Señor. Porque eso es lo que Y ha estamos sido una viendo. hora y media. Sí, Señor. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Hasta las 3 de la tarde Sí, entonces. Señor. 15 horas. Hora cruceña. Sí, Señor. Gracias, Señor. Se cumple Isaías 52, Sí, Señor. conforme a lo que decía el pastor Julián allí, que él vendría en el tiempo del fin a su pueblo y se vaciarían los suyos. Sí, Señor. Sí, Gloria a Señor. Dios. Sí. Gracias, Sí, Señor. Señor. Gracias. Y no me digan que son niños, Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, porque el Aleluya. poder que los posee Gracias, es Señor. eterno. Sí, Señor. Sí, Gloria. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Gloria. por bendecirnos. Gracias por compartir con nosotros sabiduría, inteligencia, su dirección y por traernos a este sitial sin merecerlo, jefe. Muchas gracias a nombre de todos